gracias a vosotros por invitarme. La verdad que es un placer volver a estar en esta jornada y bueno, también es un orgullo tenerte también dentro del grupo de investigación, Julio. Eh, Voy a intentar hacer una presentación lo más cercana posible sobre la parte de Deep Learning. Eh, Os voy a enseñar algunos proyectos en los que estamos trabajando actualmente y cuál es la tendencia de Deep Learning dentro de lo que es el conjunto de inteligencia artificial. Como bien ha comentado Julio, mi línea de investigación está muy centrada en la parte de visión por computador y dentro de esa parte, pues ahora ha tenido desde los últimos 4 años un boom en la parte de Deep Learning, con los nuevos recursos que ahora comentaremos, las nuevas GPUs que hay y el gran volumen de datos al que podemos acceder. Eh, Me gustaría, si os parece bien, que me podáis interrumpir cuando queráis durante la presentación y que sea un poco más eh, cercana o interactiva en el hecho de que podáis pues, plantear las dudas que estiméis oportunas en cualquiera de las transparencias que vaya, de las diapositivas que vaya a presentar, ¿vale? Eh, en primer lugar, quería hacer un pequeño guiño a cuáles son las aplicaciones recientes en las que se está trabajando con Deep Learning. Eh, una de las, supongo que conocéis todos, que tenemos todos en casa. Además, aquí me falta una F, Netflix. Es la aplicación esta que tiene para el envío en streaming, bueno, el envío de vídeo y todo lo que tiene el control de acceso a todas las series, películas que hoy día tenéis acceso. Este sistema, por debajo, utiliza inteligencia artificial, de hecho, utiliza Deep Learning para hacer, digamos, un análisis del comportamiento de los distintos usuarios, es decir, cada una de las preferencias, y analiza no solo las categorías, el género de las películas, los títulos, los nombres de los títulos, sino que además secuencias de vídeo o imágenes dentro de las preferencias, de manera que es capaz de elegir y escoger recomendaciones personalizadas, que cuando vosotros entráis y habéis entrado con un usuario concreto, pues os veis no sé si os pasa, pero yo como tengo una niña pequeña, normalmente cuando entro con mi sesión de Netflix, pues suelo poner dibujos. Y claro, en mis preferencias últimamente están pues todo el listado de dibujos que en principio mi niña ve y algunos nuevos que aparecen que también me los recomiendan, ¿no? En esa tendencia. De hecho, yo tengo una disparidad, ¿no? Entre las películas que veo yo y las películas que ve mi niña y tengo que estar volviendo loco al sistema de inteligencia artificial, pero, pero es simplemente un guiño para que veáis un poco una aplicación en donde se está aplicando Deep Learning y ahora entraremos en detalle en algunas otras de las que hay funcionando y además muy recientemente. Lo primero que me gustaría es analizar un poco cómo aprende un ser humano, ¿vale? Es importante analizar cómo aprende el ser humano si queremos enseñar a un ordenador a que realmente sea capaz de aprender. Ahora, si os fijáis, supongo que habréis visto el robot Sofía o los robots que están intentando acompañar a personas mayores, que además, me parece que vi antes de ayer, lo vi en la noticia, un robot chiquitito que va dando vueltas por la casa, en el que las personas mayores pueden interactuar y hablar con este robot, no se sienten solas y además le recuerdan que si tienen que tomarse la medicina, si tienen que tomarse una serie de pastillas, etcétera, ¿no? Eh, y luego el típico humanoide, ¿no? Como el robot Sofía, que también ha tenido también una gran repercusión, que si os fijáis, el robot Sofía tiene una estructura muy humana, o han intentado hacerlo muy humano, y por debajo aseguro y os garantizo que la parte que lleva, sobre todo de visión por computador, la están procesando con modelos que ya han generado en Deep Learning. De hecho, la cámara que utiliza es una cámara con la que nosotros hemos trabajado ya, que es la Quinella de Azure, que es una de las que yo he creído reconocer dentro de la estructura que lleva en el pecho que aparece en este robot. Ya digo que todo esto de Deep Learning, visión por computador, va muy unido de la mano. Pero si hablamos de cómo aprende el ser humano, imaginaros un niño, la primera palabra que dice, no sé, en este caso es, imaginaros que dice coche, ¿vale? El niño va andando por la calle y lo que hace es señalar a un objeto, en principio dice coche,
Y imaginaros que el padre o la madre es la persona que se encarga de ir guiando ese aprendizaje. Entonces habrá cosas en las que señale que sí sea un coche y luego, no sé si vosotros habéis dado cuenta, cuando aprende una palabra, todo es coche. Es decir, todo lo que apunta es coche. Primero, porque solo sabe decir coche y segundo, porque tampoco sabe lo que son los distintos objetos. Y entonces digamos que va con una secuencia de prueba y error, ¿no? Va coche, coche, esto no es coche, esto sí es coche, y sería como la primera fase en la que el niño va aprendiendo y reconociendo los distintos objetos, inclusive cuando nosotros se lo vamos repitiendo. Entonces, desde esa premisa, desde ese punto de vista, el objetivo sería intentar que el niño, de alguna manera, sin saberlo, va aclarando o va teniendo una abstracción compleja del mundo que le va rodeando. Es decir, va construyendo como una especie de jerarquía con distintos niveles de abstracción para generar, por ejemplo, el concepto de coche. Una cosa muy importante cuando trabajamos en visión artificial es que nosotros, si yo enseño, no sé, por ejemplo, si os enseño una pelota, ¿vale? No sé si se ve ahora, se ve la pelota, ¿vale? Si os enseño esta pelota, la ponga desde la perspectiva que la ponga, es la misma siempre, ¿vale? Entonces nos da igual, es muy fácil de reconocerlo. Pero si yo, por ejemplo, cojo mi móvil, ¿vale? En este caso tendría una estructura así, otra estructura así. Si lo abro, por ejemplo, tendría otra estructura interna, ¿vale? Que se vería diferente y dependiendo de la vista o el ángulo en el que yo esté capturando la imagen, es un objeto que habría que reconocerlo como móvil, pero que para los sistemas de inteligencia artificial es realmente complejo o complicado tener las vistas de los 360 grados de posición que podemos tener con las rotaciones de los objetos y poder asimilarlo. En cambio, nosotros somos muy buenos para trabajar en sentido. ¿Por qué? Porque el cerebro humano es eminentemente imágenes. ¿Qué significa esto? Que en torno aproximadamente al 90% de la información que nosotros procesamos son imágenes. Eh, de hecho, si os fijáis, cuando la gente intenta aprender algo, normalmente, no sé si habéis visto, había en el hormiguero, estuvieron haciendo algunas pruebas y una de ellas era ¿cuántas palabras eres capaz de aprender en un minuto? ¿No? Y te sacaban una secuencia y lo que hacen es poner una serie de pictogramas que tú asocias palabra con pictograma. ¿Por qué? Porque somos muy buenos recordando imágenes y secuencias de imágenes. Entonces, en ese sentido, eh, para nuestro aprendizaje, las imágenes van a ser fundamentales. Igual que, por ejemplo, en el reino animal tenemos que el perro, el sentido principal es el olfato, o en el murciélago su sentido es el acústico. En lo que sería el ser humano son las imágenes las que cobran más importancia. Esto también tiene un poco de sentido a la hora de decirle, bueno, yo quiero enseñarle a una máquina que piense como yo, pero tendrá que ser capaz de procesar las imágenes como también lo estoy procesando yo. Claro, esto tiene un pequeño inconveniente, ¿no? Es que al final nuestro cerebro es el que se encarga de simular el mundo como lo vemos y de crear una imagen subjetiva también del entorno, ¿vale? Nuestro objetivo no es tanto llegar con Deep Learning, que ahora lo veremos, a simular ese comportamiento subjetivo que podemos tener, ¿vale? Como lo que aparece aquí, sino que tengamos algo más objetivo y compacto con lo que podamos trabajar. Eh, si os fijáis, eh, la inteligencia artificial, a mí me gusta definir la inteligencia. Si nos centramos la inteligencia en el mundo animal, la inteligencia sería la capacidad que tiene un ser vivo de adaptación a un entorno. Esto lo podemos extrapolar al concepto de que la inteligencia es la capacidad de desarrollar tareas complejas. Claro, si mezclamos esto de capacidad de desarrollar tareas complejas y nos lo llevamos, por ejemplo, ¿qué sería la inteligencia artificial? La inteligencia artificial sería una máquina, ordenador, que es capaz de imitar el razonamiento humano. Claro, dentro de toda esta vorágine de inteligencia artificial hay distintos tipos de tecnología y distintos tipos de técnicas que se aplican. Un subconjunto dentro de la inteligencia artificial sería lo que apareció a partir de los años 90, que era la parte de Machine Learning. ¿Vale? Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial donde las personas pueden entrenar
a las máquinas para reconocer patrones basados en datos y hacer sus predicciones. Es decir, nosotros podemos pasarle un conjunto de datos y que el sistema sea capaz de aprender en base a unos requisitos que nosotros le hayamos establecido, ¿vale? Sin necesidad de definir reglas, sin necesidad de definir una serie de parámetros, sino que el sistema es capaz de aprenderlo. Pero claro, dentro del Machine Learning hay todavía otro subconjunto más pequeñito que digamos que su boom ha sido a partir 2010 es cuando empezó a moverse, 2013 es donde ha tenido también ese boom, esa explosión, y de hecho ahora en casi todos los artículos, o en la mayoría de los artículos de cualquier ámbito, la gente suele hacer una apuesta directa por Deep Learning y está teniendo muy buena aceptación. ¿Qué es Deep Learning? Deep Learning sería como el subconjunto de Machine Learning en el que una máquina es capaz de razonar y sacar sus propias conclusiones aprendiendo por sí misma, ¿vale? Es decir, va a emplear de alguna manera algoritmos que están inspirados en el cerebro, ¿vale? En el comportamiento, en el razonamiento, este razonamiento que os comentaba yo a priori, ¿vale? Eh, ¿Podemos crear inteligencias similares al cerebro humano? No. Bueno, todavía no, ¿vale? Es decir, aún digamos que el estado del arte en Deep Learning está lejos de crear inteligencias similares al comportamiento que tiene el cerebro humano, ¿vale? Para que hagáis una idea, nuestro cerebro solo tiene 100 millones de neuronas, casi nada, ¿vale? Y además, una neurona contiene como unos 100 billones de átomos y decenas de miles de proteínas que lo que hacen es emitir señales simultáneas que son capaces de responder a una serie de estímulos. ¿Esto lo podemos simular? Pues bueno, hay estructuras como un microprocesador, como una GPU, ¿vale? Que podríamos decir que está en sintonía con lo que sería una neurona, ¿vale? Y ahora después entraremos un poco a definir ese concepto. Y esa neurona, al final, o esa estructura artificiales complejas, creadas a través de esta GPU, esta estructura o este software que nosotros nos va a permitir procesar todo esto, podría ser que nos diera una sensación de que podemos acercarnos. Es decir, si nuestro cerebro tiene 100 millones de neuronas, con Deep Learning nosotros podemos tener muchísimos más neuronas de 100 millones para procesar. Es decir, nosotros nuestra capacidad de procesamiento puede ser mucho más alta, ¿vale? Pero aún dista todavía en el tiempo, que todo es andar, supongo, el que podamos estar cerca de simular realmente el cerebro humano como lo concibo o como lo percibo, ¿no? Eh, em, Cuando nosotros estamos enseñando a un niño o cuando nosotros estamos guiando el proceso de aprendizaje de ese niño, eh, perdonad, no estoy pasando las transparencias, ¿verdad? Aquí, esta la habéis visto. ¿Veis la transparencia? ¿Sí? Sí, sí, sí la vemos. Vale. Es que no sé si me había despistado y no. Vale, me ha dicho algo raro. Cuando estamos trabajando con distintos tipos de aprendizaje, si hablamos, por ejemplo, de los niños pequeños cuando están aprendiendo, en principio nosotros vamos guiando ese aprendizaje. Es decir, el niño dice coche y nosotros le decimos que sí o que no, es un coche. Ese aprendizaje con un conocimiento a priori, en el que nosotros le vamos indicando al niño si es o no un coche, sería el concepto de aprendizaje supervisado. Este aprendizaje supervisado es el que más se está utilizando dentro de Deep Learning. Pero luego hay otros tipos de aprendizaje. Un aprendizaje no supervisado, en el que a priori no tiene ningún conocimiento de nada. Es decir, yo le puedo enseñar al niño un conjunto de imágenes de coches y un conjunto de imágenes de perros, ¿vale? Y él va a reconocer o me va a agrupar los coches probablemente porque son similares y me va a agrupar los perros. No sabe que son coches y no saben que son perros, pero me los va a agrupar y me va a decir, oye, esto es un objeto, es un tipo de objeto y este es otro tipo de objeto, que luego lo podemos etiquetar. Ese sería el concepto de aprendizaje no supervisado, es decir, nosotros no le vamos a decir lo que es,
y el niño se va a encargar, o en este caso el computador, la máquina se va a encargar de aprenderlo, ¿vale? Luego tenemos el aprendizaje semi-supervisado, es decir, tenemos casos en los que, en los que nosotros sí le vamos a decir, oye, mira, esto es un coche, o esto es un perro, o esto es lo que sea, y casos en los que no. Y tú tienes que asociar, o el sistema tiene que asociar directamente cuáles son aquellos que, yo habiéndote dicho que un coche se parece a un coche y lo uno a ese conjunto, ¿vale? Y por último, tendríamos el de refuerzo, ¿no? Que sería un aprendizaje por refuerzo, en el que en este caso el objetivo al final no es ni agruparlos por que sean similares, ni tú decirle qué es cada cosa, sino que tú trabajas en el entorno, te vas moviendo dentro de un entorno real, dinámico, en lo que tú dices, bueno, voy a decir que esto puede ser un coche. Y la primera vez te dicen, en la primera respuesta que obtienes, pues puede ser que sea negativa, ¿no? No tienes recompensa porque no has acertado. En la segunda respuesta, pues vuelve a decir que es un coche, pero tampoco es un coche, y tiene otra respuesta negativa. Pero en el tercer intento, al haber tenido ya dos intentos, en el que, digamos, no ha sido capaz de acertar, cambiaría su función cambiaría el valor de la función de recompensa que tiene asociado, o el valor que tiene asociado a esa función, para intentar acercarse a esa recompensa, y diría que sí. Y en ese momento acertaría, ¿vale? Y como ha acertado, perdón, recibiría una recompensa que sería esa ganancia que va a ir reflejada luego dentro de la estructura de la red. Yolanda, no sé si tenéis José alguna pregunta. Antonio, sí, ha levantado la mano Carlos. Carlos Peña. ¿Sí? Eh, ¿Carlos? sí, sí. Ah, hola. Cuando quieras. ¿Nos oyes, Carlos? Oh. Carlos, acuérdate de activar el micrófono antes de hablar. Cámbialo a moderador, si no, no va a poder hablar. Ha hablado, ha hablado. Yo creo que no, ¿eh? Que está como participante, lo tiene cerrado. ¿Carlos? Lo he pasado a ¿Ahora? moderador, a ver si puede. Lo he pasado yo, Víctor. Tranquilo. Vale, Dice que se ha equivocado. Ok. vale, continúo. Si tenéis alguna duda con alguno de los conceptos que hemos visto, no sé si se han visto todas las transparencias o... Sí, se están viendo. Vale, se están viendo perfectamente, ¿no? Sí, sí. Vale, bueno, pues este sería un poco el concepto de los distintos tipos de aprendizaje. Nosotros nos vamos a centrar en el supervisado inicialmente, para que veáis. Voy a haceros un pequeño... Imaginaros que queremos enseñar a una máquina a que reconozca un pimiento rojo de este tipo o un pimiento verde de este tipo. ¿Cómo lo podemos hacer siguiendo Machine Learning tradicional, y cuál sería la diferencia con el Machine Learning, digamos, basado en Deep Learning, perdón? ¿Vale? Vale, pues nosotros, imaginaros, yo tengo ese pimiento rojo y el pimiento verde, pero yo necesito decir cuál es, si estuviera trabajando en Machine Learning, te voy a decir cuáles son las características que tengo que utilizar para diferenciar el pimiento rojo y el pimiento verde. Bueno, pues una de las características que yo tendría que incluir sería el color, ¿vale? Entonces, cuando yo implemente mi algoritmo en Machine Learning, el que sea, el clasificador que sea, una de las características sería el color, ¿vale? Entonces, yo tengo una imagen y me va a decir que esa imagen, el pimiento que aparece ahí es de color rojo, ¿vale? Luego tendría otra imagen y me diría que el pimiento que aparece ahí es de color verde. Entonces, por el color, inicialmente podría separarlo, ¿vale? Pero imaginaros que yo tengo también en la entrada, pues a lo mejor que el pimiento, la forma de pimiento de arriba también puede ser verde, y que la del pimiento de abajo también pudiera ser de color rojo, ¿vale? Entonces necesitaría añadir alguna característica más. La característica, por ejemplo, pues no sé, de el área de la región, o la característica de la longitud del perímetro,
o podría añadir alguna característica de forma, que sea cóncavo o convexo, o que sea más recto, o que tenga cualquier tipo de característica que yo considere oportuna. Entonces, si estamos en Machine Learning, yo le tendría que decir todas las características que va a utilizar, y cuando yo le pase todas las características que va a utilizar por cada una de las imágenes que yo tenga, el sistema aprende, ¿vale? Hay dos fases. Hay una fase de entrenamiento del sistema y hay una fase de validación del sistema, ¿vale? Que luego las comentaremos. Pero imaginaros que nosotros hemos hecho el entrenamiento con 100.000 imágenes de pimientos, ¿vale? En las que cada una de las imágenes nosotros sabíamos que teníamos la característica, por ejemplo, si imaginaros que estamos con la primera, que es rojo, que además tiene un área, una superficie de lo que sea, o su densidad es de tanto, y que es un pimiento rojo, ¿vale? Y en la de abajo tenemos que es un pimiento del tipo lo que sea, ¿vale? Entonces diríamos que es de color verde, con una superficie tal, una densidad tal, y que en este caso es un pimiento verde de tipo lo que sea, ¿vale? En nuestro caso, si estuviéramos trabajando con Machine Learning, nosotros tenemos que especificarle cuáles son las características y pasárselas al algoritmo. Si estuviéramos en Deep Learning, nosotros simplemente nos limitamos a pasarle la imagen. No le vamos a decir ni cuáles son las características ni cómo tiene que clasificar en el algoritmo, ¿vale? Entonces, digamos que Deep Learning, la ventaja es que yo cojo y tengo una base de datos de imágenes enorme, se la paso directamente y el sistema es capaz de aprender y de procesar. Problemas de esto, que para que Deep Learning funcione realmente bien, necesitamos tener un gran volumen de datos con el que trabajar, ¿vale? Y si os fijáis, aquí hay una parte que yo no he comentado, porque tenemos como dos bloques. Una parte en la que sería el procesamiento de la imagen y otra parte que sería la parte de clasificación o reconocimiento en la imagen, ¿vale? Entonces, la parte de preprocesamiento sería el dejar la imagen bonita, segmentada, cortada, en el que solo aparezca la información que nosotros queremos que realmente aprenda el sistema. Es decir, si yo tengo la imagen, una de las imágenes del pimiento, pero hay por los lados, no sé, pues he puesto un bote de conserva y hay otra información que es irrelevante, yo tendría que primero hacer un filtrado. Para el entrenamiento debería hacer un filtrado, eliminar toda la información que no me interesa y dejar solo el pimiento, que es lo que quiero que aprenda el sistema. Con lo cual habría una parte de procesamiento de imágenes y luego el análisis de imágenes vendría dado por el sistema que se va a encargar de procesarlo. Si estamos hablando de Deep Learning, por esa red que nosotros vamos a definir y con la que vamos a trabajar, ¿vale? Ahora quería enseñaros un vídeo de Scadio. Voy a dejar de compartir, a ver si me deja aquí. Voy a dejar de compartir un segundo la pantalla y voy a compartir la ventana de mi aplicación, ¿vale? Aquí. Creo que ahora ya veis. Vale, perfecto. Entiendo. ¿Veis esta pantalla completa, no? Sí, Vale. Mirad, no vais a oír, no oís nada, pero lo voy a comentar. Mira, bueno, ahí fijaros que hablan de drones que son un poco tontos, ¿no? El que se ha estrellado directamente, y aquí intenta meter una nueva tecnología, ¿vale? Scadio. Scadio, digamos que sería un dron inteligente, pero un dron inteligente que se encarga de analizar y procesar las imágenes y, por ejemplo, en este caso, te sigue, pero no solo te sigue, sino que es capaz de reconocer elementos, como las personas que en este caso tiene que seguir para ir guiándose, mantener la distancia a la que tú quieras, ¿vale? Y además es capaz de ir esquivando obstáculos en el camino, dependiendo a qué distancia tú le hayas dicho que quieres mantenerte y que te vaya siguiendo en todo momento, ¿vale? Todo esto utiliza una tecnología de Deep Learning basada en, bueno, concretamente esta parte, NVIDIA está detrás. Supongo que conocéis NVIDIA. NVIDIA para mí es la compañía más grande que hay ahora mismo operativa, con un nivel de beneficio brutal y en proporción al número de empleados que tiene. Y para que hagáis una idea, su sistema de Deep Learning, sus sistemas de reconocimiento de imágenes, están usando
de hecho tienen, por ejemplo, coches moviéndose constantemente y capturando imágenes en todo el mundo, de distintos ángulos, de distintas posiciones, en las que les permite pues sacar esas escenas y luego tienen, no sé si 1.500, 2.000 trabajadores dedicados exclusivamente a etiquetar en cada una de las imágenes lo que ven. Si están viendo un coche, está viendo una persona, un peatón, una señal de tráfico, todo eso lo van etiquetando. Es decir, fijaros el potencial humano que ha invertido esta empresa de GPU, de procesamiento gráfico, simplemente en el hecho de crear conocimiento a partir de una serie de personas que se están encargando exclusivamente, pero a las 24 horas del día, es decir, tienen turnos rotatorios en los que van viendo vídeos y marcando en esos vídeos cuáles son los elementos que aparecen, con idea de que todo eso se pueda incorporar a este sistema de Deep Learning y sea capaz de aprender. Es decir, cuanto mayor sea el volumen de imágenes, o en este caso de imágenes con las que trabaja, o de elementos de datos de los que disponga, más fácil es que el sistema pueda generalizar y poder extraer más información y sea mucho más fiable y la tasa de acierto sea mucho más alta a la hora de trabajar con todo esto. Bueno, pues este era un poco el ejemplo de Scadio que queríais que vierais cómo un dron es capaz de, con Deep Learning, con un modelo que ha creado en Deep Learning, trabajar y moverse como se mueve. La verdad que tiene muy, muy buena pinta. Vale, voy otra vez aquí. Dejo de compartir y me voy a compartir archivos. Y compartir ahora, a ver si me deja. Vale. Vale, pues ese sería un poco otra de las aplicaciones que hay en el mercado, que está operativa en el mercado y que además funciona bastante bien. ¿Por qué se produce esta expansión del Deep Learning? Pues se produce fundamentalmente, por un lado, por el hardware. Es decir, cada vez tenemos GPU más potentes, y la prueba es de NVIDIA, por ejemplo, que permiten hacer procesamientos mucho más complejos. Por otro lado, la estructura de la red, ¿vale? Cuando nosotros eh, trabajamos en Deep Learning, nosotros tenemos lo que se conoce como una red neuronal, ¿vale? Red neuronal artificial, ¿no? Pero en este caso con profundidad, con distintas capas. Fijaros, aquí tendríamos en rojo lo que aparece serían las entradas, ¿vale? Que ahora veremos un ejemplo para que tengáis un poco en mente qué podrían ser las entradas. Luego tenemos cada una de las capas ocultas que aparecen aquí, donde cada uno de estos nodos representaría una neurona que se va a activar en función de las entradas que recibe, y luego la salida, que sería lo que va a clasificar, ¿vale? Si estamos clasificando coches, perros, gatos y camiones, bueno, pues serían cada una de las salidas que tendríamos aquí, ¿vale? Pero realmente el boom de todo esto ha sido por el volumen ingente de datos, de bases de datos con las que podemos trabajar. Hoy día te puedes mover por internet, buscar a cualquiera de las bases de datos y vas a encontrar volúmenes enormes de imágenes y además vas a encontrar modelos de deep learning que ya han sido entrenados con esos datos o con otros datos y que funcionan muy bien. Es decir, tú puedes directamente bajarte, sin necesidad de entrenar, bajarte un modelo, incorporarlo en tu sistema y que sea capaz de reconocer o clasificar, reconocer rostros o clasificar cualquier tipo de información en una escena determinada. ¿Vale? Y en esto están trabajando. De hecho, hay competiciones activas en las que trabajan en distintas plataformas. Por ejemplo, en Kaggle suelen tener abiertas distintas competiciones y muchas de ellas van encaminadas a todo lo que tiene que ver con Deep Learning y con el procesamiento de imágenes. ¿Vale? Actualmente, a ver, aquí, ok. Actualmente, ¿dónde se aplica Deep Learning? Como he comentado, la mayoría va encaminada a lo que sería visión por computador, ¿vale? Supongo que a todos suena el Internet de las cosas, IoT, ¿vale? Que además está muy de moda. Ahora todo el concepto de IoT relacionado con Smart Home, Smart Building, incluso lo de Green Building y todo esto, edificio verde, sostenible, que además es inteligente, está muy, muy de moda.
¿cuál es realmente la relevancia que tiene aquí? Es que vamos a tener un conjunto de datos enorme, ¿vale? Pero estos datos que nos reportan, por ejemplo, desde el Internet de las cosas, normalmente están desestructurados y no están etiquetados, ¿vale? Entonces, lo que vamos a tener son aplicaciones que se van a encargar de hacer este análisis en tema Big Data, a lo mejor aquello enfocado en lenguaje natural, traducción de idiomas, diagnóstico médico, seguridad en redes, identificación de imágenes. Es decir, tenemos un conjunto enorme, impensable, de lo que son capaces de trabajar los algoritmos de Deep Learning. No solo para clasificar objetos, como lo que estoy enseñando aquí, sino que son capaces de trabajar en la predicción, por ejemplo, de series temporales, ¿vale? Hay distintos tipos de redes y son capaces de, bueno, hacer predicciones, incluso trabajar, bueno, a nivel de regresión, etcétera. Y aquí serían algunos ejemplos de los que nos podemos encontrar, ¿vale? Pues medicina, en internet, en seguridad y defensa, en el ocio, ¿vale? En el tema de videojuegos también está ahora incorporando además los videojuegos que inicialmente eran muy reacios a meter inteligencia artificial y algunos de ellos eran muy básicos porque trabajan con autómatas de estados finitos para cada uno de los procesos, han ido incorporando inteligencia artificial, ¿vale? Inteligencia artificial un poco empezaron con la más básica, con sistemas expertos, luego fueron incorporando algunas técnicas de Machine Learning y ahora ya hay algunos juegos que trabajan Deep Learning, pero Deep Learning sobre todo para analizar el comportamiento de los jugadores en tiempo real, ¿vale? Y se centran mucho para luego el propio videojuego vaya cambiando en tiempo real y vayan apareciendo escenas nuevas o acciones nuevas que el usuario, en función del nivel que tiene, pueda ir alcanzando. ¿Vale? Después de soltaros todo esto de visión por computador, deep learning y tal, lo suyo sería definir un poco qué es la visión artificial, ¿no? La visión artificial no es ni más ni menos que una serie de métodos que lo que trata es de adquirir, procesar, analizar e interpretar lo que serían imágenes del mundo real, ¿vale? Digamos que de alguna manera intentan replicar a nosotros. Si os fijáis aquí, bueno, pues tendríamos lo que sería el concepto de píxel. Hay dos conceptos con los que se suele trabajar, píxel y voxel. Píxel sería para el concepto bidimensional, es decir, una imagen normal, y voxel sería para el concepto de una imagen tridimensional, en la que en lugar de tener solo un cuadradito con un color, como aparecen ahí, en el que cada uno de estos cuadraditos representa un color en RGB, por ejemplo, en rojo, verde y azul, estaría representado cada uno de ellos, o en escala de grises, en las que solo utilizamos un canal, ¿vale? Está entre 0 y 255. Pero si hablamos de voxel, lo que tendríamos, en vez de ser un cuadradito, sería un cubo, donde en cada una de las caras tendríamos este cuadradito, este píxel, ¿vale? Claro, si nosotros pensamos, vale, pues nosotros somos capaces de ver en el espectro electromagnético en la parte del visible, pero es que una máquina puede ver en cualquiera de los espectros, dentro del espectro electromagnético, de los que están definidos, pero incluso nos podemos ir al espectro de onda acústica. Es decir, nosotros podemos trabajar prácticamente en cualquier campo. De hecho, yo, por ejemplo, en temas de visión artificial, he estado trabajando desde imágenes en satélite, pasando por imágenes de rayos X, hemos trabajado con imágenes de microscopio en laboratorio, es decir, hemos trabajado en distintos entornos con distintos tipos de imágenes. Claro, esto, si nosotros lo planteamos desde el punto de vista de Deep Learning, pues nos da mucho juego, nos da muchísimo, muchísimo juego. ¿Qué haría un algoritmo? Por ejemplo, imaginaros, yo tengo una webcam conectada y yo he entrenado mi sistema para que reconozca objetos. Pues yo podría tener una imagen de este tipo en el que mi algoritmo de Deep Learning, cuando recibe esa imagen, me dice, bueno, aquí tiene una imagen aparece una persona. Fijaros que te aparece aquí con una especie de probabilidad, como el 0,998 de que sea una persona. Es decir, entre 0 y 1, 1 sería un grado de certeza absoluto y el 0 sería un grado de que es una persona y el 0 sería un grado de certeza absoluto de que no es una persona. Vale, pues te dice que el porcentaje más alto de todos los objetos que tiene personas, sillas,
no sé, tiene libros, copa de vino, en fin, hay un montón de objetos. Bueno, pues de todos estos objetos te dice que el que tiene la probabilidad más alta de ser una persona es este. Entonces, fijaros la tasa de acierto. Reconoce este como persona, a este chico, a esta chica, y luego, bueno, reconocimiento de, por ejemplo, los libros, el cuchillo que aparece aquí en escena, etcétera, ¿vale? Este sería un ejemplo que podríamos utilizar o se podría aplicar con Deep Learning, ¿vale? ¿Cuáles son las diferencias que hay entre los algoritmos tradicionales en Machine Learning, ese aprendizaje automático, y los algoritmos de Deep Learning? Aquí hay una cosa que me gustaría matizar, es decir, cuando nosotros intentamos construir un algoritmo de Machine Learning, nosotros tenemos que, por un lado, para construir ese algoritmo, saber cómo se resuelve el problema, describirlo mediante el algoritmo y expresarlo en un lenguaje de programación. Esto es lo que habréis tenido que ir haciendo. Bueno, ¿qué pasa si nos centramos en Deep Learning? Vale, pues en Deep Learning lo que tenemos que hacer es algo diferente. Tenemos que encontrar buenos ejemplos que definan nuestra entrada y la salida de manera unívoca, colocar una red neuronal, ¿cuál? Ahora veremos, porque hay distintos tipos de estructura. Además, la flexibilidad que te da el learning es que puedes crear las capas que quieras y como quieras a la hora de definirlo. Y enseñar a la red para que establezca pues, un mapeo correcto de los datos, ¿vale? Fijaros cuál es la diferencia. En uno, tenemos que saber nosotros cómo se resuelve el problema, describirlo con un algoritmo y implementarlo. Y en el otro, buscamos los ejemplos, buscamos una red, se los pasamos, entrenamos y tenemos todo el modelo construido, ¿vale? Claro, aquí aparece ese concepto también que se define como que los algoritmos de Deep Learning lo que vamos en realidad es a construir jerárquicamente de forma creciente complejidad y abstracción, ¿vale? Y eso ahora os lo voy a definir dentro de un segundo con un ejemplo para que lo veáis muy claro y veáis cuáles son los niveles de abstracción que puede haber en una capa y en las distintas capas ocultas dentro de una red neuronal, ¿vale? No sé si tenéis alguna cuestión o queréis plantear alguna cuestión. Fijaros, este es un autobús, se llama Automost. No sé si lo habéis escuchado. La noticia, de hecho, esta es la noticia de las del 21 de febrero, ¿vale? Hace poquito. Vamos, esta fue el 21 de febrero, hace 3 días. Es un autobús que se está moviendo por el centro de la ciudad de Málaga, ¿vale? Y que es completamente autónomo y además funciona con Deep Learning, ¿vale? Fijaros, por normativa, ahora no te dejan, no puede ir un vehículo autónomo funcionando sin piloto, ¿vale? Eso por normativa no, vamos, que se lo impide, no pueden conducir. Pero lo que hacen es que suben a un conductor dentro del autobús por si hubiera algún problema, que pueda el conductor poder trabajar con los mandos de manera manual. Pero en principio el autobús funciona de manera autónoma sin ningún tipo de problema. La velocidad normalmente una velocidad media de 18 kilómetros por hora, pero la velocidad se puede incrementar. Fijaros esto lo que nos permite. Es decir, estamos trabajando con sistemas, entre comillas, inteligentes de guiado y movimiento autónomo, donde nos permiten dar, digamos, libertad para poder hacer una conducción que bajo mi punto de vista puede ser incluso hasta más segura. Claro, si nosotros decimos, bueno, ¿y cómo funcionaría el algoritmo de Deep Learning aquí? Es decir, ¿qué necesita ese algoritmo para que pueda conducirse el autobús y no choque y no haga ningún tipo de estropicio ni nada de eso? Vale. Pues nosotros tendríamos como entrada, serían señales procedentes de distintos sensores y cámaras, ¿vale? Yo, por ejemplo, estuve trabajando en un proyecto con la empresa Navtec, que luego la absorbió Nokia, que iba enfocado algo parecido, es decir, mapeado de ciudades en las que llevaban 8 cámaras y un sensor LiDAR, el HLD 64 de Velodyne, que lo que hacía es sacarte un mapa de profundidad de toda la ciudad. Y lo que intentaban es fusionar imágenes del visible con las imágenes que venían del radar que tenía, de los punteros láser que iban sacando el mapa en 3 dimensiones,
para reconocer objetos, identificar obstáculos y ir moviéndose por la ciudad. Bueno, pues algo parecido utilizará el autobús, ¿vale? En este caso, este autobús, si os fijáis por delante, lleva una serie, no sé si llegáis, encima de los faros, no sé si llegáis a verlo, hay como tres, de los dos faros hay como dos cacharros negros y luego en el centro hay otro cacharrito negro, ¿vale? Son distintas cámaras y distintos sensores que llevan incorporados para todo ese reconocimiento, ¿vale? Entonces tendríamos como entrada las señales de los sensores y de las cámaras. Si es una cámara, nos va a llegar una imagen bidimensional del visible, ¿vale? Como la que estáis acostumbrados a hacer con el móvil cuando echáis una foto, normal y corriente. Luego tendríamos unas capas intermedias, que serían las que aparecen aquí en naranja, que van a ser las que se encarguen de hacer todo el procesamiento. Y luego tendríamos la salida. La salida es si tengo que girar el volante, pisar el freno o el acelerador, ¿vale? Y en qué grado tengo que hacerlo, cada una de ellas. José Antonio, ha Sí. levantado la mano Víctor. Cuando quieras, Víctor. Una preguntilla en relación a esto que estás hablando. Supongo que, vamos, con seguridad conoces a Tesla y a su Full Sí. Self-Driving. Entonces, me gustaría saber qué opinión te merece ese sistema y, en concreto, la negativa de Elon Musk a utilizar un LiDAR y centrarse en obtener toda la información a través de sus cámaras y mapearla de esa forma. ¿Crees que es una buena estrategia? ¿Tiene margen de mejora o le limita el no utilizar ese tipo de sensor? Yo soy partidario de utilizar todos los sensores que pueda. Fíjate, cuando tú trabajas con un sensor LiDAR, lo que te devuelve es una imagen en 2,5D. ¿Qué significa que una imagen en 2,5D y no es tridimensional completa? Porque todos los objetos que tienes delante, cuando tú lanzas los punteros láser, solo te va a dar la información de profundidad de la superficie donde estás marcando, ¿vale? Y luego esa información computacionalmente lo que tienes son nubes de puntos, ¿vale? Ahora con Deep Learning, nosotros de hecho estamos trabajando, luego lo comentaré, con algoritmos de Deep Learning centrados en nubes de puntos, es decir, no le pasamos estructuras de imágenes como podéis imaginaros aquí, pequeños trozos de imagen o imágenes para que reconozca, sino que solo pasamos puntos, ¿vale? Eso ahora ha pegado un avance. Nosotros, ya te digo, estamos trabajando a lo mejor con, no sé si llegamos a trabajar con 100 keypoint para procesar y reconocer gestos en una mano, ¿no? Pero imagínate lo que puede ser pasarle todo ese volumen de puntos directamente a un algoritmo de estos de Deep Learning a la hora de reconocer algo. ¿Funciona? Funciona. Algo caótico, sí que puede haber algo caótico. El tema de las imágenes tampoco son perfectas. Es decir, uno de los problemas que hay aquí es cuando nosotros estamos capturando esas imágenes, es la superposición de objetos, los contrastes de iluminación, porque tú puedes tener una cámara muy buena que puede llevar el vehículo para conducir fuera en exterior. Pero puede haber algún momento en el que en alguna de las cámaras, por lo que sea, incida un haz de luz y se quede ciega. Si se queda ciega la cámara, no recibe esa información. Si no recibe esa información de la cámara, ¿qué hace? Imagínate, en este caso estará súper controlado porque llevarán, yo te digo, nosotros, por ejemplo, el de Navtec llevaba 8 cámaras encima. Los de Tesla ahora mismo no sé muy bien, supongo que llevarán una estructura parecida. No sé muy bien cómo lo tienen organizado. Pero para mí es importante contar con el mayor número de sensores y dispositivos posible a la hora de hacer el procesamiento. Si bien es cierto que en tiempo real hay muchas librerías que ya están muy optimizadas y muy pensadas para trabajar directamente en CUDA, donde, bueno, con una GPU directamente específica o incluso las redes neuronales para trabajar directamente en TPU y que los tiempos sean muy rápidos. Pero claro, tú necesitas que en tiempo real funcione bien. En Deep Learning, si tienes un modelo ya construido, es inmediato. Tú pasas una imagen y automáticamente procesa toda esa información muy rápido. Pero las imágenes tienen fallos y los sensores de radar también tienen fallos. Es decir, fusionar los dos sería lo ideal. De hecho, por ejemplo, Kinect lo que hace es fusionar las dos ideas. Fusiona la imagen del visible con un emisor y un receptor de unas de punto rojo de radar, ¿no? Y eso lo que te permite es tener un mapa de profundidad y tener la imagen de visible de ese mapa de profundidad. Entonces, la verdad es que no estoy muy al tanto en cuanto a esa negativa que comenta, pero yo soy partidario de usar todos los dispositivos que pueda cuando está realizando este tipo. Sobre todo, en por ejemplo, el Automos,
creo que han sido 9 millones de euros lo que han invertido en el proyecto. 9 millones de euros. O sea, que se dice pronto. Y, y entonces, bueno, la idea entiendo que es poner una flota entera de autobuses funcionando en la ciudad. Además, han elegido la ciudad de Málaga como punto de referencia y, de hecho, la ciudad de Málaga tiene muy buenos contactos y se está moviendo muy bien eh, con Nissan, se mueve muy bien con distintas empresas que además están aportando por vehículos eléctricos. Y en ese sentido, la ciudad de Málaga ha hecho una apuesta muy fuerte. Es decir, yo he estado en algún evento sobre Smart City digamos, nos ha mostrado un poco el potencial que tiene y hay una apuesta muy fuerte. De hecho, están apostando y de hecho es, por ejemplo, este autobús que aparece aquí. Pero ya te digo, en mi opinión personal, ¿vale? No sé a qué nivel estará la gente de Tesla funcionando y por qué esa negativa, supongo que tendrá un sentido. Pero a nivel personal yo usaría cuantos más dispositivos mejor, porque al final tú puedes correlacionar datos, tú puedes comparar datos y tú puedes al final tener una toma de decisiones desde distintas perspectivas, que te va a facilitar muchísimo la labor a la hora de reaccionar. El problema es que sea en tiempo real. Ese es uno de los hándicaps. Entonces ahí habría que ver exactamente cuál es el problema que pueden estar teniendo. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, quizás sea exactamente eso. A la hora de obtener información a través del LIDAR puede ser que sea tanta información o información confusa que le resulte más directo obtener esa información de la imagen. Y Eh, eso combinado, pues que a lo mejor el LIDAR tiene un coste superior a poner las cámaras y no le compensa directamente, pero Económicamente, un sensor de esos vale una pasta, ya te digo. No recuerdo cuánto era lo que costaba, pero creo que era un tambor que llevaba 64 punteros láser. Iba rotando. Detrás del coche, justo detrás del coche, estaba puesto el tambor, iba rotando y lo que iba mandando son los haz de punto. Entonces iba lanzándolo y recibiéndolo. Entonces, claro, lo que te da es información sobre la textura de la superficie. Tú tienes un punto donde tienes información del rebote de la señal con la textura de la superficie, etcétera. Hay muchos problemas. Cualquier objeto, un cristal, un espejo, eh, una superficie plástica que haga efecto pantalla, no va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque la señal rebota y se dispersa, no vuelve. Entonces, claro, aparecen lagunas o zonas o áreas en las que tú no sabes lo que hay. Es decir, como si hubieran fantasmas en un área. Hay zonas que no se reconocen. De hecho, yo lo he hecho. Y luego otra cosa es la velocidad a la que vas. La velocidad de mapeo induce un error muy, muy fuerte en el procesamiento. Por ejemplo, mi parte era clasificar árboles, por ejemplo, árboles, edificios, reconocer incluso coches moviéndose en la autovía. Estamos hablando de una autovía a lo mejor eran, no sé, 50 kilómetros por hora en las que estábamos tomando. Pero eso inducía un error real cuando superponíamos con KML sobre Google Earth, yo qué sé, en algunos casos de hasta 5 metros de error. Y aparte de las imágenes de Google Earth que también tienen un error añadido, ¿no? Y además, cuando coge velocidad, se difumina mucho la información que llega, es decir, no es capaz de recibir esa información. Una imagen no tiene una ventaja en ese sentido, y es que no te produce ese efecto de distorsión. En este caso, las cámaras son más económicas, bueno, más económicas, depende de las cámaras que utilices, ¿no? Pero en principio serían más económicas, es más fácil de procesar o de analizar las imágenes. El coste computacional es más bajo que si hablamos de trabajar directamente con una nube. Punto. Ya te digo que para Deep Learning, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo reconocimiento de gestos y lo hemos utilizado con CloudPoint dentro de algoritmos de Deep Learning. De hecho, nosotros hemos definido una red especial para poder analizarlo y la verdad que es bastante complejo. Complejo en el sentido que nosotros trabajamos con cada una de las entradas que llegan, a lo mejor tienen 100 100 puntos con los que vamos a trabajar y el coste computacional ya empieza a acusarse. Imagínate mapear una ciudad entera y que te salga toda la información en la web, que teniendo dispositivos no hay problema. De hecho, yo, por ejemplo, los procesamientos que nosotros estamos haciendo, yo no lo hago directamente en mi máquina con ninguna de las redes. Sería impensable. En mi portátil moriría, vamos. Y yo te puedo decir que yo tengo una Nvidia, una 2000, la 2080, que va bien, ¿no? Que no va una RTX, que no va nada mal. Pero
te puedo decir que algunos de los procesamientos que hemos hecho con algunas de las redes neuronales para un volumen a lo mejor de 800 imágenes o 900 imágenes, pueden ser 5 horas en la nube con equipos potentes procesando a full. Es decir, que el procesamiento ahí para construir el modelo, ¿vale? Una vez que tienes construido el modelo, ya da igual. Ya luego tú puedes meterlo en tu aplicación y funciona y el tiempo de respuesta es relativamente rápido, ¿vale? Pero para construir el modelo, ya te digo que a lo mejor la dificultad puede estribar en esa línea. No te puedo afirmar nada porque lo desconozco, pero Sí, aún así pasa lo que tú dices. Aunque la imagen es mucho más fiable en ese sentido, en un momento dado, si varias cámaras detectan algún tipo de reflejo o algo que le impida reconocer si realmente hay un objeto o no, muchos usuarios están reportando en momentos muy puntuales algún tipo de frenada fantasma, ¿no? Cuando está activado y demás, ¿no? Como si detectara algún inconveniente. claro, el mayor problema que puede tener una cámara es que la deje ciega, es decir, que llegue directamente sobre ella un haz de luz, bien por la inclinación del sol, bien por lo que pueda pasar, algún foco, algún destello, algo en un momento, y que se quede ciega por instantes. Pero claro, eso será una de las cámaras. En teoría no debería de ser las que lleven. Normalmente, mínimo tienes que cubrir los 360 grados, es decir, mínimo tiene que llevar 8 cámaras. Sí, claro. Es decir, hay algunos que llevan menos, ¿no? Que van incorporadas en ángulo y tal, pero lo ideal sería como hacían Aztec, tener esos 360 grados cubiertos, y es más difícil. También es verdad que si se queda ciega la cámara, el sensor, el LiDAR, no se queda ciego, es decir, el radar no se va a quedar ciego, ahí puede darle información y podría complementarlo, porque O a sea, él no le perjudica ese haz de luz, pero sí le perjudica estructuras tipo espejo, cristal, plástico, donde rebote el punto rojito que conocemos todos, el punto láser, y no vuelva, sino que se expanda, se disperse. Muy José bien. De Antonio, hecho, al hilo de lo que estáis Gracias. hablando, Víctor y tú, nos comenta Sergio en el chat, que es un alumno de primero de DAO, que dice que ha oído que Tesla hacía un coche para ciegos, ya incluso desde hace 9 años, dice que cómo podría funcionar y si podría estar pronto, que escuchó que tenía algunos problemas técnicos. la verdad es que desconozco lo del vehículo para ciegos, ¿vale? El objetivo al final es el guiado autónomo. Entonces, todos los que, de hecho, llevan haciendo competiciones, el DARPA Challenge, no sé si es antes de 2000 creo que empezaron a hacer competiciones con guiado de vehículo autónomo y se encargaban de meterlo. Pero bueno, de hecho lo han metido por ciudad y de hecho han tenido algún problema que otro, situación de riesgo con colisión, es decir, no era del todo, al principio no era del todo fiable, de hecho hay ahí algún más y menos, porque, porque bueno, legalmente no lo quieren abrir y tampoco terminan de estar al 100% seguros de que no pueda haber una situación en la que pueda haber un fallo, que eso puede pasar en cualquier momento, ¿no? El tema de los ciegos, no sabría decirte, no lo había escuchado como tal directamente aplicado al ámbito de los ciegos. Sí que lo he visto en guiado autónomo. Pero sí que es verdad que hay aplicaciones que ya también se están enfocando para que tengan cierta movilidad o libertad a la hora de desplazarse por los entornos urbanos. Lo que desconozco es si la están poniendo. Yo he llegado a ver incluso una persona con un casco, puesto una cámara arriba, con un sensor aquí delante, un portátil enganchado, bueno, un portatilón enganchado detrás con una mochila, con su batería y todo, un bastón que también te daba el feedback de la señal, sin bastón, y te iba dando feedback y el reconocimiento en tiempo real. De hecho, nosotros, por ejemplo, hace 2000, no sé si 2004, 2005, con un Nokia de los antiguos, hicimos una aplicación para mover a personas, bueno, para movernos a invidentes, en teoría, desde el CIT3 de la universidad hasta la biblioteca, ¿no? Hacíamos una ruta, intentábamos esquivar a la gente y todo eso. ¡Buah! Y bueno, en aquello entonces era súper complicado optimizar los algoritmos para intentar evitar colisiones. Teníais que ir andando prácticamente a paso de tortuga, ¿no? Para que no lo hicieran. Pero ya te digo, ahora mismo no sé muy bien cuál es realmente el vehículo del que comenta, ni cómo interactuaría el ciego con ese vehículo. Es decir, porque ahí uno de los hándicaps de ese vehículo, ya no solo la conducción autónoma, que eso lo van a tener de serie, ¿no? Cualquiera de los vehículos en los que están trabajando ahora, sino el mayor hándicap ahí es cómo interactúa ese invidente con el vehículo, dentro del vehículo.
entiendo que va por reconocimiento de voz, pero probablemente lleve también algunos mandos, algún control, algo que permita enviar señales por si el reconocimiento de voz falla, o, ¿sabes? No sé si vosotros tenéis Alexa en casa o tenéis, bueno, Siri o lo que sea, ¿no? Algunas veces te entiende, pero hay algunas veces que no te entiende. Imagínate lo que es un invidente conduciendo, que le diga algo al vehículo que no lo entienda y que no haga caso, ¿no? O que haga otra cosa. Entiendo que la seguridad no va a verse, eh, no peligrará, pero esa interacción sí que tendría que estar muy cuidada. Y esa parte de un sistema interactivo dentro del vehículo con un invidente, seguro que también es donde estarán poniendo la carne en el asador, porque además la gente de Tesla y todo son los que han innovado en temas tanto, bueno, ahora estaban con el traje este nuevo áptico que siente este calor, presión y que lo quieren meter para meter en entorno de realidad virtual y están centrándose mucho en muchos de estos aspectos, sobre todo relacionados con esa interacción, esa interactividad que pueda haber. Entonces yo creo que ahí puede ir encaminado, pero desconozco el proyecto. Luego le echaré un vistazo a ver si encuentro información sobre ello. Víctor, no sé si querías preguntar algo más. No, bueno, por ahora no. Ah, es que se te ha quedado algunas verdades para más adelante. más de la mano levantada. Dime. No, que va a entrarte otra pregunta de Jesús. Vale. De Jesús López, que está escribiendo. Vale, me dicen que están escribiendo nuevas preguntas. Si quieres seguir mientras o esperamos que la Vale, están escribiendo, lo que tú prefieras. me da igual si quieres. Espera un segundo. Sebastián, Sebastián, Dime, Yolanda. que tienes la mano Yolanda. levantada. ¿Tienes la mano levantada? ¿Quieres decir algo o la van a escribir por el chat? No, la está escribiendo Jesús, el alumno Jesús Bueno, López. si quieres, Pero si quieres, dísela, se la venga. digo de aquí. Que como ya que estamos hablando de Tesla y de los coches autónomos, ¿para cuándo tendremos coches realmente autónomos sin supervisión de un conductor? Un coche que tú puedas decir, te lleve de un sitio a otro sin interacción del humano. Que le diga, llévame a Eso, este sitio. la verdad que no sé decírtelo. Ahí estoy un poco perdido. Mira, si pensamos, por ejemplo, ¿cuándo podemos tener realmente una máquina que piense realmente como un humano, que sea capaz de hacer ese procesamiento y de no cometer fallos en ningún momento? Es decir, ya hay coches bastante fiables, ¿vale? Y la tasa de acierto, de hecho decían, vamos, que era inminente sacar ya, pero en el plazo de un año, vehículos autónomos. Autónomos, es decir, que tú te sientas, no tocas volante y el coche te lleva. ¿De acuerdo? Eso ya está, eso ya hay. Ahí el problema es el aspecto legal en cuanto a la interacción, como pasa ahora, por ejemplo, fíjate que tenemos un autobús autónomo en Málaga funcionando. Es decir, ya tenemos algo real que puede ir moviéndose por la ciudad. Es verdad que a lo mejor la velocidad es de 18 kilómetros por hora, o a lo mejor no es una velocidad, puede alcanzar una velocidad más alta, ¿no? Pero de media parece que lleva unos 18 kilómetros por hora, a lo mejor es un poco lento, ¿no? Pero ya está, es decir, ya está funcionando. Es decir, ya hay y son realmente fiables y lo tienen. Tienen a un conductor al lado que va de la mano, que va un poco supervisando esa parte. ¿Cuándo estará? Yo creo que no vamos a tardar mucho en tener ese guiado autónomo, esa ayuda en la conducción. Es decir, yo creo que al final va a ser igual que en los aviones que tienes cuando conectas el piloto automático y tú descansas y te lleva el avión, ¿no? El piloto descansa y no tiene que llevar supervisión de los controles ni nada. Yo creo que va a ser algo parecido en los vehículos y eso no va a tardar mucho. El problema va a ser el coste de los vehículos. Imagínate que tienes que tener una sinergia entre, ahora, la parte de sostenibilidad, que en los vehículos está muy enfocado a tener ese coche o híbrido o eléctrico, ¿no? Y el concepto que ya ahora mismo se incrementa el coste, sobre todo por las baterías que tiene. Y luego tener en cuenta también, se me ha ido un segundo. Estamos hablando de los vehículos, el coche, se me ha ido entero lo que iba a decir. Ya me acordaré. Total, que al final tenemos por un lado el componente tecnológico
de lo que sería la parte de Machine Learning o de inteligencia artificial, o como queráis llamarlo, con un montón de sensores y un montón de elementos que tienen que reconocer, y la fiabilidad de eso, cuando tú pasas un test de Deep Learning, dependiendo de qué compañía o en qué aplicación real quieras implantarlo, tu tasa de acierto tiene que ser de un 0,99%. ¿Qué significa eso? Que va a haber un caso entre, no sé, 1 millón que te pueda fallar, ¿vale? Pero en principio tiene que ser una tasa de acierto enorme. Si estamos hablando de conducción autónoma, ya no te digo nada, o sea, eso tiene que ser súper seguro, porque imagínate que vaya la cámara, esté cruzando un peatón, la cámara no reconozca, el sistema no reconociera a ese peatón que está cruzando, no sé, por cualquier cosa, porque lleve una chaqueta de plástico, porque llevamos un sensor LIDAR y lleva una chaqueta de plástico y no lo ve, ¿vale? Y atravesaría y chocaría, impactaría con el peatón, ¿no? Entonces, esa parte es muy, muy, muy peliaguda, ¿vale? Pero yo tengo la certeza de que los coches ya están operativos, funcionando. Además, funcionan bien en tiempo real. Prueba de ello es el autobús que os he comentado. Es decir, esto no va a tardar mucho. El problema va a ser el coste. El coste que tiene un vehículo que probablemente sea híbrido o sea eléctrico y que además sea autónomo. Eso, dependiendo de cómo lo hagan, va a tener un coste elevado por la batería del propio vehículo, por la tecnología que incorpora, por todos los dispositivos y luego el llevar las cámaras, todo lo que pues tienes que cuidar, ¿no? El mantenimiento de ese vehículo. Imagínate una cámara, tú pones una cámara en un exterior, tienes que estar limpiándola cada X tiempo, tienes que tener una supervisión de esa cámara. Si además te mueves, tú vas con tu coche y van chocando los mosquitos en el limpiaparabrisas, imagínate tú las cámaras, pues ese control de que todo está bien, de que todo está operativo, la calibración siempre antes, todos estos dispositivos requieren de una calibración, entonces cuando arranca necesitas calibrar toda la escena, todo, tener un control de la escena que te dé la fiabilidad, esa que hablo, del 99%, porque es prácticamente imposible que sea del 100%, porque no solo por el vehículo, sino porque habrá aspectos externos que no podamos controlar, ¿vale? No sé, tú puedes tener el vehículo más preciso y perfecto del mundo, que lo ideal, yo considero, bajo mi perspectiva a nivel personal, que lo ideal sería, es decir, si vamos a poner vehículo autónomo, yo haría que todos los vehículos fueran autónomos, porque no hay interacción humana con lo otro. Es decir, entre los mismos vehículos hay ahora muchos, no sé si habéis visto, por ejemplo, el dron que ponía antes. Ahora se trata de emular muchas veces el comportamiento animal, ¿no? Y a través de sistemas agentes, dentro de la inteligencia artificial, imaginaros que tenemos un agente que sería como un ente inteligente, pero además que puede cooperar con otros agentes que también son inteligentes. Imaginaros tener distintos coches moviéndose por una carretera que son inteligentes, que se pueden enviar información entre ellos, saber a qué distancia está, evitar cualquier colisión, saber cuáles son la velocidad a la que lleva el otro vehículo, cuál es la que llevas tú y poder corregirse entre ellos, ¿vale? Y poder cooperar entre ellos o colaborar entre ellos para evitar esas colisiones, accidentes o lo que queramos, ¿no? Y tener un control sobre todo eso. Además, funciona muy bien. Lo que os decía de los drones, por ejemplo, en el ejército se ha puesto en marcha distintos tipos de drones que simulan el comportamiento de caza, pues no sé, de una manada de lobos. Y lo que hacen a través con inteligencia artificial también, y lo que hacen es incorporar esa información dentro de cada uno de los drones como agentes independientes, pero que cooperan y colaboran entre sí de manera que se agrupan o buscan o envían información de una manera determinada y se posicionan de una manera determinada. Y todos están cooperando entre sí y todos, en principio, son inteligentes, es decir, tienen su propia autonomía y su capacidad de realizar tareas complejas, ¿no? Dentro del proceso. José Antonio, ha levantado la mano José Ángel y aparte ha escrito que dice que el impacto tecnológico es sorprendente, pero ¿quién analiza el impacto social de estas tecnologías? Dice, ¿no les preocupa Bueno, la pérdida de la masa laboral? Porque a mí esto me da miedo. fíjate, a ver, por un lado, es verdad que la imagen que tenemos cuando aparece todo esto, imagínate, por ejemplo, el autobús que he puesto el ejemplo, tenía que haberlo puesto al final, ¿no? A lo mejor. Cuando he puesto lo del autobús, tenemos un conductor dentro, pero ya no está el conductor, ¿no? Es decir, bueno, ¿y ahora qué hace el conductor? Si ya no necesito ningún conductor, ¿qué va a hacer ese conductor? En principio, ese conductor, por ley ahora mismo tiene que ir ahí, pero imagínate que la ley a lo mejor lo quita. Podemos decir, hostia, pues es que está quitando puestos de trabajo. Realmente, cuando hay avances tecnológicos, no se quitan, no se quitan realmente esos puestos de trabajo. Lo que se hacen es, yo entiendo que lo que hace es cambiar de rol o de labor. Es decir,
el rol que tienes que ir tú concentrado las 24, bueno, las 8 horas de trabajo pendiente de que no haya ningún fallo, esa presión se la va a dejar al autobús y entonces tú tendrás que adquirir otros roles. A lo mejor los otros roles son de supervisión, calibración, limpieza de dispositivos. En cada parada tienes que tener un control y supervisar que todo esté correcto, y tienes que llevar como un control de que todos los mecanismos que lleva ese autobús van a funcionar correctamente. Tú vas sentado dentro y vas supervisando y controlando todo esto. O lo vas monitorizando desde cualquier sitio. Entonces ahora el operador a lo mejor está sentado, en vez de estar conduciendo el autobús, está sentado en casa o está sentado en una oficina y está monitorizando o supervisando el guiado de ese autobús o haciendo cualquier otro rol. Pero yo entiendo que lo que se hace en el proceso, en todo proceso de revolución industrial o en este proceso tecnológico, lo que se hace es esas tareas tan arduas o esas tareas que a veces son a lo mejor un poco más difíciles o complejas, se las deja a una máquina y lo que hace es que ese rol de esa persona cambia a otra fase, a otra actividad, ¿vale? Esa es mi opinión personal, que es verdad que podemos tener miedo, ya no solo a nivel laboral, porque se puedan llegar a perder, o sea, a perder puestos de trabajo, que yo creo que no sería el caso porque siempre habrá actividades nuevas que la máquina a día de hoy no van a poder hacer y, y que nosotros o que necesiten de nuestra ayuda para que puedan llevarla a cabo. Y por otro lado, eh, a nivel aquí hay un tema legal, ¿no? Que siempre entramos si yo tengo un algoritmo de deep learning que es capaz de reconocerme a todos estos objetos o estas cosas, o es capaz de interpretar todo esto, pero es que si yo digo Google tiene algoritmo de deep learning, las búsquedas que hacemos en Google están modeladas ya con algoritmos de deep learning, además que se van actualizando en tiempo real. Son súper rápidas, pero súper rápidas. Y dice, bueno, puede monitorizar todo el sistema, no sé exactamente si te refieres a todo el sistema, pero puede controlar las redes sociales, puede controlar cualquier tipo de información que quiera. Fijaros que yo he hablado de IoT, Internet de las Cosas. Si tú tienes un conjunto de dispositivos que están abiertos para que tú puedas recopilar información, como los tiene, por ejemplo, Málaga Capital, tiene esa información, es decir, tiene la ciudad abierta con distintos dispositivos, lo vi en la Universidad de Málaga, que tenían distintas fuentes de datos que ellos van recopilando, tienen su sistema de inteligencia artificial que puede ir analizando. Yo puedo saber en qué punto de la ciudad, por ejemplo, hay un atasco o hay un tipo de conflicto por lo que sea, o hay algún problema, o puedo saber cuál es la tendencia de una persona, pero es más, es que pueden monitorizar, vamos, de hecho, tienen acceso a un montón de información. Yo no estoy metido mucho en el tema de seguridad, pero bueno, sí sé que toda la información, todas nuestras preferencias, todos nuestros gustos, que la utilizan a nivel de posicionarte anuncios determinados. Tú entras y visitas una página de, no sé, de sombrillas de playa hoy. Y mañana vuelves a entrar en la web, en otra web diferente y tienes los anuncios de la sombrilla de playa por ahí dando vueltas. ¿Vale? Entonces, toda esa información se va quedando, se va gestionando y todas las interacciones las están analizando. Y ya te digo, ahora mismo la tendencia es con Deep Learning. ¿Qué ventaja aporta Deep Learning con respecto a lo que hay ahora mismo? Lo he comentado, una base de datos de información, se la mete, procesa un modelo, puede elegir distintos modelos, puedes modificar esos modelos. ¿Qué pasa con esos modelos? ¿Cuántas capas tiene que tener un modelo? Las que quieras. Puedes tener 18 capas, puedes tener 20.000 capas, puedes tener 5 capas. ¿Cuál es el mejor? Ni idea. Ni idea. No se sabe cuál es el mejor modelo, ni siquiera cómo determinar cuál es el mejor que te puede servir para tu ejemplo concreto. Es verdad que ya hay mucha gente trabajando, que ya hay mucha gente que ha procesado distintos tipos de información. Si nos centramos en imágenes, distintos tipos, imaginaros que han procesado imágenes médicas de un tipo y te dicen, pues yo tengo este modelo que funciona muy bien. Y tú puedes coger ese modelo, bajártelo y probarlo. O puedes ver cuál es la estructura de ese modelo, modificarla. Pues mira, tiene 16 capas internas. Pues yo le voy a poner 18. ¿Por qué le pones 18? Ni idea, pero se la voy a poner. Se la pone y funciona mejor que el algoritmo que te has bajado. Es decir, matemáticamente, y esto crea un poco de sensación de incertidumbre en el hecho de decir, no hay algo establecido a priori a la hora de crear esa red o a la hora de crear esa red neuronal
con esas capas ocultas, ni cuántas tienes que tener, ni cómo tienen que tener, cómo tienen que ser, ni nada. Es verdad que hay diferentes tipos, tenemos redes neuronales convolucionales, ¿vale? Que son como matrices espaciales, que es con las que se trabajan imágenes. Luego tenemos redes neuronales recurrentes, las convolucionales se suelen utilizar mucho para el procesamiento de imágenes, las recurrentes, por ejemplo, para predicción de series temporales. Entonces, pero sí es verdad que hasta cierto punto da un poco de miedo y si ya nos metemos en la parte de robótica y todo a nivel europeo, cuidado con la normativa que están sacando y al final es que tenemos una imagen ah, bastante mala del mundo, ¿no? De, de la situación. ¿Cuál fue la película que estuve viendo? Lo de basureros espaciales o algo así en Netflix. No sé si la habéis visto, una... No sé si es asiática, no sé. Bueno, por lo menos los principales... son coreanos, creo, los protagonistas que salen en esto. Y hablan de crear una especie de nanobot inteligente con idea de eliminar al ser humano y crear un mundo perfecto en el que realmente solo puede ser perfecto por una inteligencia artificial perfecta, ¿no? Y es un poco... Entonces, claro, querían destruir la Tierra, en fin, hay un poco una idea que se mantiene prácticamente en todas las películas. Entonces, aquí también hay una controversia en cuanto a la parte de inteligencia artificial, en cuanto a la parte de robótica, en cuanto a la parte de control, de qué van a llegar a hacer, de qué pueden, si pueden llegar a sentir o no, y cómo, en fin, ahí esta parte sería para hablar largo y tendido. Sí, José Si queréis, Ángel dice que hasta que llegue una IA que monitorice todo el sistema. Bueno, sí, pero no es que llegue, es que ya tenemos alguna funcionando, vamos. no sé si quiere decir algo Eh, más porque está con la mano levantada, José Ángel. ¿No? Dice que las leyes de la robótica pueden seguir siendo ficticias. Lo está leyendo, ¿no? Pero las de sí, la IA no deberían estar ya establecidas. Bueno, sí. Bueno, sí, continúo un por favor. poco con la presentación. Mirad, por ejemplo, quería hacer un guiño también a cómo aprendemos. Imagínate, nosotros si tenemos que enseñarles los números y miramos ahora mismo, no sé, en el teclado tenemos los números escritos de manera digital, perfecto, muy bien. Pero imagínate que tenemos que enseñarle a alguien a que reconozca caracteres manuscritos, ¿vale? ¿Cómo lo podríamos decir? Por lo mejor si tenemos que decirle que dibuje el 1, pues le decimos que tiene que dibujar una línea recta vertical, ¿no? Y al final tendría que hacer una línea recta vertical. Que dibuje el 0, pues a lo mejor tendríamos que decir que tenga que hacer un óvalo vertical o algo así, ¿no? Entonces, si tiene que dibujar el 3, pues habría que ir indicando el 4, pues tiene que hacer un palito hacia abajo, un palito a la derecha, un palito hacia arriba y luego hacia abajo. En fin, sería definir un poco cómo tiene que reconocer a la hora de escribir esos caracteres y fijaros que esto no se parece en nada. Si nosotros le pasamos esto a un sistema tradicional de visión artificial, le costaría mucho trabajo reconocerlo, ¿vale? Tendríamos que tener una base de datos potente, pero le va a costar mucho trabajo reconocerlo porque no sabríamos decirle, este 4 es igual que este 4 de aquí. No sé si veis el cursor. ¿Veis el cursor? ¿Sí? No. No sé si puedo. Espérate, voy a poner la mano aquí, el puntero. ¿Veis? Ahora sí, ¿no? Mira, este 4 no es igual que este 4. Hala, ahora se lo dice al sistema y le dice, mira, te voy a explicar que esto también es un 4, ¿vale? O que esto que parece casi un 9 es un 4, o esto es un 4, ¿vale? Con sistemas tradicionales, incluso con lo de Machine Learning, le costaría bastante trabajo. Vamos a hacer un pequeño análisis. Este ejemplo lo he sacado de un compañero de la Universidad de Málaga que dio un curso también de Deep Learning y me encantó. Y hablaba de cómo puede aprender una computadora, ¿no? En este caso, imaginemos que queremos enseñar esos caracteres manuscritos. Imaginemos que tenemos una pantalla con LED, ¿vale? De 28 por 28. En total tenemos 781 LED, ¿vale? Perdón, 784. Estos 784 serían las entradas que tendría nuestra red. Es decir, si están encendidos o apagados cada uno de los LED. Pues todo esto serían cada uno de los LED que están encendidos o apagados, ¿vale? Estas serían las distintas capas ocultas y aquí tendríamos cada uno de los números 0, 1, 2, 3 hasta el 9. ¿De acuerdo? Que sería la salida.
y que nos darían el grado en el que cada una de las salidas, la probabilidad de que sea un tipo u otro, ¿vale? Y nos quedaríamos con la que tiene una probabilidad más alta. Vale. Tenemos varias formas de hacerlo. Vale, si queremos programarlo, pues nosotros le diríamos, imaginaros, nos quedamos con la zona verde, ¿de acuerdo? Aquí. Y una forma fácil sería decir, vale, pues yo tengo este conjunto de LED, de hecho, estos los voy a dejar inactivos porque no los utilizo en ninguno de los números, con lo cual estos LED, no tengo LED ahí, no lo uso, y me quedo con el resto. Total tengo, pues bueno, de 0 a 12, tendría 13 LED con los que voy a trabajar, vale. Digo, pues esto es el 0. ¿Cómo le digo yo a mi máquina que esto es un 0? Pues nada, pues le digo, si el LED 0 está, perdón, el 1, por ejemplo, que es más fácil. Pues si el LED 2 está activo, el LED 4 está activo, el LED 7 y el LED 8 y el LED 9 y el LED 12 están activos, esto es un 1, ¿vale? Y no hay ninguno otro que esté activo, sería un 1. Claro, aquí dice, vale, pues esto está bien, pero ¿se podría mejorar o abstraer un poquito más este conocimiento para adaptarlo de algo más de inteligencia y tener algo más de flexibilidad? Si me hace un 4 raro, o me hace un 9 raro, o me hace un 9 con un rabito por debajo o algo así. Vale, bueno, pues se podría hacer, por ejemplo, planteándolo por segmentos, ¿vale? Y tendríamos el segmento 0, el segmento 1, segmento 2, 3, 4, 5 y 6. Fijaros que ya hemos subido un nivel de abstracción. Y ahora digo, vale, ¿cómo se definiría el segmento 1? Pues perdón, el número 1. El número 1 sería el segmento 2 y el segmento 5, ¿vale? Pues yo pondría una regla que sería el segmento 2 y el segmento 5 y que no haya ningún otro segmento activo, ¿vale? Pues sería el 1, me devolvería el sistema 1. Pero claro, a esto digo, bueno, ¿y si rizamos un poco más el rizo y subimos un pelín más de abstracción para ver si podemos tener algo más de flexibilidad a la hora de definirlo? ¿Vale? Pues vamos a definir formas, ¿vale? En este sentido podemos definir formas y, por ejemplo, para el 1 tendríamos directamente una forma que sería el 5, ¿vale? Entonces, si tiene la forma 5 y no hay ninguna otra forma activa, pues directamente tendríamos el número 1, ¿vale? Esto sería una forma de traducir un poco cómo le podríamos indicar al sistema cómo se trabaja. Si nos vamos a una solución tradicional, sin capa, yo tengo los LED activos y en función de estos LED, el 2, el 7, el 9 y el 12, pues me darían la salida 1, si están activos esos. Si están activos otros, pues bueno, pues serían otros los que tendrían que aparecer. Imaginaros que queremos ir un poco más allá. Bueno, pues podemos crear esta capa de segmentos de manera que el número 1 tendría los dos segmentos que hemos visto antes y además estarían conectados con cada uno de los D. Fijaros que aquí lo que estoy creando ya es una capa oculta con distintas conexiones que lo único que me van a decir es que estas van a tener un peso, cada una de estas conexiones van a tener un peso que cuando yo le pase de entrada esto, me van a decir directamente que es el número 1. ¿Vale? Y este sería un ejemplo. Pero es que podemos subir un nivel más de abstracción. Si subimos un nivel más de abstracción, lo que tendríamos ahora sería, en este caso, perdón, ¿me veis? Sí. En este caso sería la misma capa con los segmentos, pero ya he subido un nivel de abstracción y ahora, si yo quiero definir el 1 hemos dicho que es el segmento 5 y el segmento 5 se compone, perdón, en la forma 5 y la forma 5 se compone de los segmentos 1 y el segmento, perdón, el segmento 2 y el segmento 5. ¿Vale? Este sería un ejemplo de cómo sería una red Deep Learning con nuestras entradas de LED, pero con ese nivel de abstracción que es el que quiero que tengáis un poco en mente, ¿vale? Nosotros, digamos que cuando estamos trabajando con inteligencia artificial, por un lado tenemos la parte de la fuerza bruta, ¿vale? Que sería quizá la red sin capa, la rigidez, pues imaginaros la flexibilidad que nos puede dar esto para enseñarle los caracteres que hemos comentado antes. Perdón, aquí. Fijaros para enseñarle, no sé, el 4 con este 4. Si tenemos esta estructura definida con LED activo, sería muy complejo intentar jugar con nuevos elementos, nuevos casos. Esto nos va a ser demasiado rígido. Cuando empezamos a meter capas, empezamos a flexibilizar, se empieza a abstraer
y vamos a tener estructuras cada vez más complejas, como la de las formas que aparecen aquí, que nos van a permitir, de alguna manera, acercarnos más a las estructuras, bueno, a las clases, en este caso, números que queremos reconocer, ¿vale? Bueno, esto sería un poco... Nosotros bueno, ya comento. Realmente nosotros, ahora os comentaré, cuando trabajamos con una red, pues bueno, hay distintas opciones, ¿no? Imaginaros, aquí sería un ejemplo imaginaros que queremos reconocer rostros. Aquí sería también un ejemplo que he sacado de cómo sería esa estructura jerárquica. Imaginar en la capa 1 tendríamos una estructura más sencilla y cada vez vamos incluyendo estructuras más complejas, como aparece en la capa 2 o en la capa 3, que nos van a permitir reconocer ese tipo de rostro, ¿vale? Eso es un poco lo que quiero que os quedéis en mente. Cuando trabajamos con una red neuronal, cada una de las capas o cada uno de los bloques de capas nos van a aportar una complejidad en el modelo. Es decir, vamos a pasar de la parte más sencilla a una parte más compleja para al final obtener el resultado final. ¿Cuáles son los elementos con los que trabajamos en una red? Pues tenemos la entrada, la arquitectura de la red, ¿vale? Las entradas que hemos visto, la arquitectura de la red. Esta es la que he dicho antes. Podemos tener Full Connecting Network, que serían las redes completamente conectadas, esas que, como en la que vemos aquí, esta sería una completamente conectada, ¿vale? Están cada una de las neuronas, cada uno de los nodos, conectado con todos los nodos y a su vez con la entrada y salida. Podemos tener las redes neuronales convolucionales. Estas son un poco diferentes, es decir, la relación es espacial, ¿vale? Es espacial con la posición de esa neurona, es decir, lo que tenemos al final son como una especie de matrices, ¿no? Con las que vamos a trabajar. Podemos tener el concepto directamente de profunda, de Deep Neural Network, que son las capas que nosotros vayamos a incluir, y podemos tener, pues, por ejemplo, una red profunda con 5 capas que sean convolucionales y luego 3 capas que sean full connected, ¿vale? En nuestro caso sería, por ejemplo, este es un ejemplo de estructura de AlexNet, ¿vale? Donde tenemos las 5 primeras capas que son convolucionales, es decir, son matrices. Vamos a trabajar con estructura, por eso aparece esta estructura de matriz, ¿no? Y luego tendríamos las full connected, que esas serían pues las redes neuronales como la que hemos visto antes, conectada completamente para la salida, ¿vale? Hay unos pesos, los pesos van a ser los enlaces que hay, perdón, entre cada una de las conexiones de los nodos, como os he comentado antes. Hay dos procesos, el de entrenamiento y el de validación, siempre se hace. Entrenamiento, validación y test, ¿vale? Serían como las 3 fases, ¿no? Pero bueno, entrenamiento y validación, es decir, nosotros tenemos 100.000 imágenes y tenemos un 25% para validación y el resto lo vamos a utilizar para entrenar. Es decir, entrenamos con 75.000 imágenes y 25.000 nos las dejamos para validar luego, ¿vale? El proceso. Cuando tenemos entrenado el modelo, cuando tenemos entrenado la red, lo que tenemos es un modelo. Ese modelo ya lo podemos aplicar directamente para reconocer y clasificar. Lo validamos, lo testeamos y con él que podemos utilizar, ¿vale? Y luego las salidas, pues en nuestro caso casi todo lo que hemos comentado es de clasificación, relacionado con clasificación. ¿Vale? Este sería un ejemplo de la SNET. Vale, aquí estaría, por ejemplo, el concepto de... A mí me gusta esto también porque es importante tenerlo en cuenta. Imaginaros, hemos visto distintos tipos de aprendizaje. Nos quedamos con el aprendizaje supervisado en el que nosotros le vamos a decir, sí, esto es un coche, esto es una moto, esto es lo que sea, ¿no? Y lo vamos guiando en el proceso. Tenemos una función de pérdida, ¿vale? Cuando nosotros hacemos un entrenamiento tenemos vamos metiendo valores en una dirección de la red hasta que nos dan la salida y luego tenemos la retropropagación en muchos casos que lo que hace es corregir ese error, ¿no? Corregir esa función de pérdida hacia atrás, ¿vale? Aparece, seguro que habéis escuchado por ahí alguna vez el concepto de epoch. Epoch es el número de iteraciones. El número de iteraciones que hace. Tú tienes 100, imaginaos 75.000 imágenes y yo le digo que haga 50 epoch. Hago 75.000 imágenes. Primer bloque, los procesos. Segundo bloque, los procesos. Y lo voy haciendo por cada uno de los bloques en cada uno de los epochs que vaya haciendo. De manera que el sistema va a ir aprendiendo por fuerza, vamos, por constancia, vamos, básicamente. Y luego
hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante cuando entrenamos un sistema en inteligencia artificial, sea cual sea. Tenemos imaginaros que aquí hay dos clases, la X y los círculos, ¿vale? Y yo quiero reconocer la X y los círculos, ¿vale? Si yo, imagínate que tengo una línea que me separa, que esta sería la función que me separaría la X de los círculos, pues aquí fijaros que hay muchos círculos que están dentro de la X y hay X que están dentro de los círculos, ¿vale? Cuando eh, mm, tenemos el underfitting, que está infraajustado, digamos que esto no es válido. Esta solución no sería válida, porque tendríamos una tasa de acierto a lo mejor del 80% o del 85, 90%. Esta sería, por ejemplo, una tasa de acierto acertada, o adecuada, perdón, adecuada. ¿Por qué? Porque prácticamente el error que se induce aquí son 2x que están movidas de región. Y luego tendríamos otra que sería de overfitting. Esta es la que más miedo me da. Cuando subimos el número de iteraciones, el número de POC, a la hora de entrenar la red, si nos pasamos, acabamos haciendo esto. Y es decir, que sobreajustamos la red. Con lo cual, si nos llega un nuevo caso, lo más probable es que falle y no funcione, porque va a estar tan sobreajustado. O es exactamente igual que esto, o vamos a tener un problema. Lo ideal sería que fuésemos algo más flexible, como lo que aparece aquí, ¿vale? Sería un poco el concepto. Vamos regulín de tiempo, ¿no? Aquí tenía, bueno, esto era un ejemplo para que pudiéramos ver cómo aprendería el proceso de aprendizaje, en el que si yo, imaginaros que este de aquí y el último son el mismo logo, ¿vale? Y yo paso y te digo, venga, pues dime cuál es, si este es alfa o no es alfa. Pues sí, este es alfa. Tú dices sí y yo te digo, no, no es alfa. Tú dices que no y yo te digo que sí, ¿vale? Te lo hago X veces, X iteraciones, a lo mejor a la tercera vuelta tú has conseguido saber cuál es alfa, cuál es en cada una de ellas y poder definir y ajustar perfectamente lo que sería todo el proceso de aprendizaje, ¿vale? Esto es un poco rápido, ¿vale? Y luego podemos decir ya no solo si es alfa, sino si no es alfa y es otro lobo, o es un pastor alemán, o es cualquier otro tipo de perro, ¿no? Podríamos llegar a distinguir a ese nivel. Voy a intentar ser breve, ¿no, Yolanda? Sí, bueno, ¿Cuánto? tienes de margen 10 minutillos. Vale, voy ¿Vale? muy rápido. Vale. Voy muy rápido. Aquí tenéis un ejemplo de deepfake. Supongo que esto lo habéis escuchado, porque de hecho están intentando crear sistemas que sean capaces de detectar lo del deepfake, que ya funciona, pero cada vez mejoran los algoritmos y cada vez cuesta más trabajo y cada vez son mucho más reales las imágenes. Aquí sería un ejemplo, ¿no? Del cambio de una de las caras. Aquí tenéis, por ejemplo, un acceso a una de las páginas, ¿no? Lo que finalmente lo que hacemos con el deepfake es tener la parte de e-learning más el fake, que sería, digamos, en este caso, la superposición, como veis aquí, de cada uno de los rostros. Supongo que habéis visto el anuncio de Lola Flores, ¿vale? Esto está hecho por unos sevillanos con temas de deep learning de hecho lo que aplica es deepfake aquí, ¿vale? Y superponen el rostro, ¿vale? Y con la voz, bueno, la voz de su hija, etcétera. Esta web también es una web que trabaja con temas de inteligencia artificial, también tiene algoritmos de deep learning, y lo que hace es crear cara. Se encarga de inventar caras de personas que no existen. Lo mismo acierta con algunas, pero en principio crea caras que no existen, ¿vale? Que no encuentran. Y lo hacen también a través de algoritmos de deep learning. El deep fashion, esto está súper, parece que está cogiendo ahora un auge espectacular, ¿no? De hecho, ya es que incluso no solo tú le metes distintos modelos y ya te crea incluso nuevos modelos. Es decir, es capaz de crear nuevos modelos a partir de los ya existentes, combinando los mismos para tener diseños nuevos, ¿vale? Que vayan ajustados a una persona. Tinder no sé si la conocéis, ¿vale? Supongo que la habría escuchado alguna vez. Pero bueno, esto es una red de contactos y lo curioso, por ejemplo, de Tinder es que utiliza Deep Learning. Y utiliza Deep Learning en la parte de fotos. Es decir, tiene un sistema inteligente que por los swaps a la izquierda, por los desplazamientos que hace a la izquierda o a la derecha, es capaz de identificar qué tipo de imágenes te gustan más o menos para darle mayor prioridad a tu búsqueda y actualizarte
esa pasada de imágenes de posibles futuros contactos que pudieras tener en la red por tus preferencias, por tu interacción dentro de la aplicación. Y me resultaba curioso y por eso la he incluido. ¿Vale? Mira, muy rápido. La librería con la que yo trabajo para hacer procesamiento de imágenes antes de pasarla a los algoritmos de Deep Learning es OpenCV. ¿Vale? Supongo que lo habréis escuchado. Tenéis opencv.org, donde tenéis toda la información y la podéis... yo, por ejemplo, trabajo con... Tenéis distintas plataformas. Está Jupyter, está Kaggle, está... Por ejemplo, yo trabajo con Colab, ¿vale? Con Collaborative, perdón, en Google, ¿vale? Entonces, yo desde allí directamente Colab me permite importar la librería de OpenCV, pero también me permite importar la librería de TensorFlow y de Keras. Principalmente trabajo con la de Keras, ¿vale? Os he puesto esta también, yo no la he usado, ¿vale? Pero he puesto de Deep Learning for Java, ¿vale? Que como sé que vosotros también veis la parte de Java, os la he dejado aquí por si queréis consultar alguno de los enlaces. Vale, y luego tenéis, ¿cómo hago para llevármelo Machine Learning al móvil? ¿Vale? No tienes problema. Hay tanto para iOS como para Android, ¿vale? Y tenéis, bueno, pues MLKit o el Core ML. Por ejemplo, el MLKit utiliza Firebase para integrarlo directamente y lleva todo. Lleva reconocimiento de imágenes, texto, rostros, códigos QR, perdón, código de barra y luego procesamiento de lenguaje, traducciones, generar incluso respuestas inteligentes, que ahora también está muy en boca. ¿Vale? Y que podéis utilizar. Algunas de las aplicaciones así muy rápido. Nosotros tenemos un proyecto en el ministerio ahora mismo que va enfocado a Smart City, ¿vale? Y una de las partes en las que yo trabajo está relacionada con la interacción natural, ¿vale? Entonces nosotros hemos intentado definir un sistema de reconocimiento de gestos que era lo que os comentaba antes. Trabajamos con un algoritmo de Deep Learning, pero no trabajamos como directamente con esas matrices con esas convoluciones o esas matrices convolucionales, sino que trabajamos con una nube de puntos y esa nube de puntos con una serie de puntos clave, hasta 100 puntos, somos capaces de reconocer distintos tipos de gestos de la mano, ¿vale? De hecho, esa red tiene una modificación también que lo hemos aplicado para ajustar traslaciones, rotaciones y cambio de escala, es decir, para hacerlo invariante frente a transformaciones afines. Bueno, esta es un poco dura, ¿vale? Esta es una clasificación de úlceras de piel en la que, bueno, también aplicamos Deep Learning para el reconocimiento de esas zonas. Estamos trabajando con un equipo de profesionales de aquí, de centros de atención primaria, para intentar clasificar toda esa tipología. Y luego tenemos también otro estudio en el que estamos trabajando ahora también, que va relacionado con la clasificación de patología en imágenes de rayos X, que, bueno, que la idea al final es, bueno, segmentar los pulmones y luego extraer información de esos pulmones. Tenemos otro que también ahora han creado una aplicación bastante potente para el tema de búsqueda en almacén, en hospitales, y una de las partes las que estamos trabajando también con distintos algoritmos de Deep Learning es para el reconocimiento de determinado tipo de elementos, un bisturí, etcétera, y poder saber dónde está localizado, qué tipo de elemento es y dónde está localizado, hacer búsqueda a través de imágenes. ¿Vale? Y eso sería muy, muy rápido lo último que me quedaba por decir. No sé si tenéis alguna cuestión que queréis plantear, si tenemos tiempo para que planteéis alguna cuestión más o tenéis alguna duda de lo que hemos visto. Tenemos 5 minutillos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo? ¿No? Parece que está Bueno, espero tranquilo. que os haya resultado no muy pesada, que os haya resultado interesante. He intentado poneros algunos ejemplos para mí muy representativos y agradeceros a todos la asistencia a esta charla y sobre todo a Julio, a Yolanda, a todos los que habéis organizado este evento por invitarme a formar parte de él, que para mí es siempre un placer poder estar aquí con vosotros. Nada, agradecidos nosotros, lo sabes, nos encanta escucharte. El año que viene te reservo 2 horas. y gracias, millones de gracias a ti, de verdad. Es un Pido placer disculpas siempre porque escucharte. tenía previsto una cosa, pero bueno, con las preguntas se ha demorado un poco más. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algo y nos lo quiere enviar, luego yo te lo hago llegar al correo. Perfecto. De todas formas, aquí tenéis también mi correo electrónico. Si tenéis cualquier duda, podéis escribirme. Si tenéis interés en hacer o trabajar con Deep Learning, me podéis hacer llegar las consultas y hasta donde yo pueda os responderé encantado.
Pues nada, un placer, José Antonio. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Buen día. Hasta Gracias, luego. José Antonio. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.